sí o sí, es la primera, creo que clase yo les dije que tenían que aprender sus valores, ¿no? Extracelulares, o sea, valores sanguíneos de los electrolitos. Sodio, potasio, calcio. ¿Por qué? Porque en el examen les voy a poner valores de sodio, o sea, no voy a poner nada. Como es. Así tal cual. Entonces, aparte del trastorno, ¿no? Ácido base, van a tener que ver si es hiponatremia, hipocalemia, hipertiroidismo. Entonces, son varios puros datos. Pero vamos a estar con los básicos, ¿verdad? Eso ya lo van a volver a ver en fisiopatología y es ahí donde le van a dar mayor profundidad. Acá solamente son trastornos primarios simples, no se los voy a complicar con trastornos secundarios, trastornos complejos, hay trastornos mixtos, etc. Ya, me interesa que sepan lo básico, al menos para su examen. Entonces empezamos. Dentro de los trastornos ácido base, son un grupo de afecciones que van a estar caracterizadas justamente porque van a haber cambios tanto en los hidrogeniones o cambios en el bicarbonato. Y esto lo que va a hacer es alterar el pH sanguíneo. ¿Okay? Entonces, es así como nosotros tenemos esta formulita, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué nos dice Henderson-Hasselbalch? Nos dice, ok, lo que vamos a hacer es ver qué tanta concentración hay de bicarbonato y de hidrogeniones, ¿okay? Pero lo vamos a ir relacionando, como son cantidades mucho más pequeñas, lo vamos a expresar de manera logarítmica para expresarlo en pH. Es así como nosotros la sangre lo tenemos en un pH que va a oscilar de 735 a 745. O sea, eso es conocimiento, creo que es de colegio. Ahora, llamamos acidosis o acidemia bajo ciertas características. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia de acidosis y acidemia? ¿A qué podría llamar acidosis o es lo mismo? Ya. A ver, hay conceptos que tenemos que tener en claro: acidemia, alcalemia, acidosis y alcalosis. Cuando yo digo el término emia, por ejemplo, hiponatremia, hipocalemia, acidemia, me refiero a que este pH que yo estoy usando es de la sangre. Simple. Si yo digo hiponatremia, quiere decir que hay una disminución de las concentraciones de sodio en sangre. Si les digo hipocalemia, quiere decir que hay concentraciones disminuidas de potasio en sangre. Si yo digo bicarbonatemia, hipobicarbonatemia, que hay baja concentración de bicarbonato en sangre. Si yo les digo acidemia, que hay un pH ácido en sangre. Si yo digo alcalemia, que hay un pH alcalino en sangre. Ya me capté. Cuando yo digo acidosis y alcalosis, me refiero a cualquier cosa. Por ejemplo, el pH del estómago que es ácido o tiene acidosis. Puede ser, ¿no? Acidosis me refiero a términos generales. No puedo decir que el pH del estómago tiene acidemia, porque no estoy usando en sangre, estoy usando en un lumen, en una luz. Entonces, que esos conceptos claros. Una cosa es decir acidosis y otra cosa es decir acidemia. Cuando digo el término emia, quiere decir que puede ser ácido, pero en la sangre. Muy bien. Entonces nosotros vamos a decir que un paciente tiene acidemia cuando su pH está por debajo del 7,5. Y vamos a decir que tiene alcalemia como un paciente por encima de 7 o al 7. Son valores bastante fáciles de acordarse. 35
y 45. Porque también recordarán que los valores del CO2 aquí es igual, valores de 35 a 45, ¿no? El sodio normal aquí es igual de 135 a 145. El potasio de 3,5 a 4,5%. Esto se repite en medicina. Todo se repite en medicina. 35, 35, 35. Perfecto. Entonces, aquí está un pH normal. ¿No? Aquí está mi CO2 normal, aquí está mi sodio normal, aquí está mi potasio normal. Muy bien. Ahora, el otro nombre que yo le tengo que poner cuando veo trastornos ácido-base es si es metabólica o respiratoria. En palabras simples, y no se los quiero complicar, cuando veamos el término de acidosis respiratoria quiere decir que la culpa lo tiene el pulmón, ¿no? Si les digo metabólica, la culpa ¿quién lo tiene? Riñón. Ahora vamos a ver sobre esos conceptos también, pero de manera simple. Ok. El pulmón, ¿qué cosa expulsa? CO2. Perfecto. Entonces, vamos. Pulmón, CO2. ¿Y el riñón? Bicarbonato. Entonces, el pulmón se va a autorregular con la expulsión de CO2 y el riñón se va a autorregular con la reabsorción o la excreción de bicarbonato. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, yo diré... otro concepto clave. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más. Ustedes saben que el CO2, cuando se combina con el agua que produce, por la ester carbónica, también produce bicarbonato. Si yo aumento las concentraciones de CO2, indirectamente voy a estar aumentando las concentraciones de bicarbonato. Estas dimensiones de bicarbonato. ¿Ok? A su vez. Cuando yo me refiera al CO2, de por sí van a aumentar las concentraciones de hidrogeniones, pero también van a aumentar las concentraciones de bicarbonato. Y de esa manera se va a autorregular. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el principal ion para que un pH esté ácido. ¿Okay? Entonces, nuevamente, yo aquí tengo mi estado de acidemia o acidosis. Esta acidosis puede ser culpa del pulmón o puede ser culpa del riñón. ¿Cuándo diré que esta acidosis es una acidosis respiratoria? Cuando el CO2 está aumentado. ¿Y cuándo diré que una acidosis es metabólica? Cuando el bicarbonato esté disminuido. Si yo tengo una alcalosis, ¿cuándo diré que es una alcalosis respiratoria? ¿Y cuándo diré que es una alcalosis metabólica? Diré que es una alcalosis respiratoria cuando el CO2 esté disminuyendo. ¿Y cuándo diré que es una alcalosis metabólica? Entonces, cuando el bicarbonato esté. Sí. Vamos a poner un caso para que me puedan entender mejor. Es de la luego les explico lo demás. Pero vamos a empezar con este caso. Caso clínico aquí. Chanco, da lectura por favor. Mujer de 56 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 hace 15 años, que está mayormente controlada por un medio de una dieta estricta e inyecciones subcutáneas de insulina 2 veces al día.
una enfermedad vírica reciente le causó pérdida de apetito, fiebre y vómito. Apareció disnea y la paciente fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos en el hospital. En la exploración física se encuentra sequedad de las membranas mucosas y disminución de la turgencia cutánea, respiración rápida y profunda. Los exámenes muestran una orina que contiene glucosa y cetonas, glucosa en suero de 650 miligramos por decilitro. Vemos que tiene el porcentaje de pH 7.13, está disminuido, el dióxido de carbono en 25, bicarbonato en 6, sodio en 130, cloro en 92 y potasio en 5.7. Listan otra vez todos los valores. pH ¿cuánto está? 7.3. 7,3. Bicarbonato. 6 miligramos por 25. Otro valor. Sodio 130. Cloro 92. Y potasio 5.7. Potasio. 5.7. Frente a lo que ya dije, ¿alguien se anima a darle el diagnóstico simple del agua? Acidosis metabólica. Es una acidosis, porque primero vamos a verlo paso por paso. Uno, ¿es una acidemia o una alcalemia? Acidemia. Es una acidosis, ¿cierto? Metabólico respiratorio. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está bajo. O sea, doctores, ¿por qué no puede ser esto? Esta es igual a 35 a 45. ¿Cierto? Para que esté en una acidosis, ¿cómo tendría que estar mi CO2 si fuese una acidosis respiratoria? Aumentada, ¿cierto? Será aumentada. ¿En este caso está aumentada? No. ¿Cómo tendría que estar mi bicarbonato para que sea una acidosis metabólica? Disminuida. ¿Está disminuida? Sí, ¿no? Porque lo normal del bicarbonato es de 22 a 26. A 22 a 26. Sí. 22 a 26. En promedio 24. Entonces una acidosis metabólica. Hay algo que se llama anion gap. El anion gap este anion gap es el único que van a calcular siempre y cuando le hablan, a ustedes saben, de acidosis metabólica. No existe anion gap para acidosis respiratoria, no existe anion gap para alcalosis metabólica, no existe anion gap para alcalosis respiratoria. Únicamente ustedes calculan el anion gap cuando les hablen de acidosis metabólica. O sea, acidemia, acidosis metabólica y anion gap únicamente cuando hay acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Van a calcular anion gap en acidosis respiratoria? No, ¿no? ¿Van a calcular anion gap en alcalosis respiratoria? No. O lo nomás que vea alcalosis respiratoria con anion gap elevado. Eso no existe. Solamente existe cuando se da acidosis metabólica. ¿Qué es el anion gap ahora? Ya. Normalmente nosotros estamos en un equilibrio electroquímico. Tenemos cargas positivas, cargas negativas. Todo tiene que estar perfectamente equilibrado, ¿no? Tiene que haber la misma cantidad de aprobados y la misma cantidad de desaprobados en el curso. ¿Cierto? Entonces, tiene que estar todo perfectamente equilibrado. Ya. Entonces, hipotálamo. Okay. Entonces tenemos cargas positivas, que es el sodio, y cargas negativas, por ejemplo el cloro, el bicarbonato, pero hay otros aniones que no se cuentan, ¿no? Por ejemplo proteínas, sulfatos, protones, etc. Son sustancias que no se van a ir contando. Y a lo que llamamos nosotros como brecha aniónica o anion gap. Ya, entonces el anion gap entonces se va a calcular teniendo mis cargas positivas, que principalmente suele ser el sodio, menos la suma de bicarbonato y cloro.
y me da esta berchanión. Entonces, sodio menos bicarbonato más cloro. Ya, en este ejercicio, ¿cuánto era el Union Gap? ¿Cuánto era? 26. 26. ¿Sí? Es 32 y todo. Sí, sodio 132. Lo normal es... ¿Cuánto es lo normal del Union Gap? Sí. Lo normal del Union Gap es igual a... Lo normal del Union Gap es de 6 a 26 es elevado. Entonces, ¿cuál? Víctor, estamos en el caso clínico que mandaron. Sí, Sí, estamos haciendo el caso sí, clínico. ese caso No. clínico. No, eso Este es sólido, está proyectando otro encicloplo. ahí está otro. Yo el mismo. No, es otro. Es otro. ¿Quién me dijo 36? 27. Ella está leyendo los casos clínicos que mandó al WhatsApp. Sí. ¿Qué solamente son? ¿Estos son? Sí, entonces... Ya, bueno, 20 entonces. Pero es el caso clínico que ha mandado. No, ese es otro. No, ese es otro. Es como un ejemplo. Mejor yo. 36, Pero bueno. O sea que también tienen los datos mandados más iguales. 95, 97, 97, ya. Igual, los valores normales son de 6 a 12, entonces 32 es elevado. Por lo tanto, el nombre es una acidosis metabólica con anión elevada. Ahora, hay otras formas de ver si es compensado o no compensado. En realidad eso se enseña en fisiopatología, se llama, para el tema de compensación. ¿Ya? Doctor, o sea, el pH, el bicarbonato y el PSO2 tienen que estar disminuidos, estar en acidosis para hacer el Union Gap, sí o sí. ¿Cómo? O sea, el pH tiene que cumplir con la acidosis, el bicarbonato también tiene que estar en acidosis y el PSO2 también para utilizar el Union Gap. No, el anión Cloro únicamente menos en acidosis carbonato. metabólica. Por eso, hacer una acidosis. Sí. Anión GAP únicamente en acidosis metabólica. Anión GAP se calcula únicamente en acidosis metabólica. Lo que pasa es que puede ser una acidosis respiratoria, ahí no puedes poner anión GAP. Ahora, para el tema de compensación se usan fórmulas. Mejor se enseña una vez. Porque el primer caso está similar, Sí, metabólico. es similar. Por eso es que me salió también acidosis metabólica. Mira, a ver. Ya, vamos, les voy a enseñar compensaciones ya. Doctor, Pero eso no va a ir en el doctor, examen. ¿qué dice Pero ahí? igual se les enseño. Acidosis metabólica con anión GAP elevado. Para ver compensaciones, por ejemplo, para la acidosis metabólica es una fórmula que es 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Ese es O sea, el CO2 será. A ver, nuevamente. Yo tengo una acidosis metabólica, ¿cierto? Así todos estamos en corto, todos hemos llegado con eso. Ya. Ok. Para que yo no entre en una acidosis pero muy brava, como una acidosis respiratoria, mi bicarbonato, ¿qué tendría que hacer? Ya, mi bicarbonato está disminuyendo, perdón. Mi CO2, ¿qué tendría que hacer? Tendría que disminuir o aumentar. Ah, no. En ese caso tendría que aumentar. Tiene que hacerlo pues. Espera. Me confundieron, pero me perdí. A ver, ya.
Perdón. Ya, a ver. Ustedes van hasta acá, acidosis metabólica con anión capilado. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, para ver el tema de compensaciones, tienen que usar fórmulas. Para cada trastorno, para acidosis metabólica hay una forma, para acidosis respiratoria hay otra fórmula, para alcalosis metabólica hay otra forma, para alcalosis respiratoria hay otra fórmula. Esa es la fórmula para acidosis metabólica. ¿Ya? Después le paso todas las fórmulas que hay. Entonces, el CO2 que tendría que esperar va a oscilar bajo esta fórmula. Es 1.5 por el bicarbonato. El bicarbonato es igual a 6. 6 por 1.5 es 9, ¿cierto? 9 más 8 es 17. 17 más menos 2. O sea, el CO2 esperado tendría que estar entre 15 hasta 19. O sea, 17 más menos 2. Si el CO2 está entre 15 a 19, quiere decir que está compensado. Eso tendría que estar mi flujo de compensación. Pero, ¿qué pasaría si mi CO2 está, por ejemplo, como en este caso, 25? O mi CO2 está, por ejemplo, aquí. Vamos a usar 8. Si mi CO2 está aumentado, ¿cómo lo llamaría? Acidosis respiratoria, ¿cierto? Porque estaría aumentado mi CO2. Acidosis respiratoria. Y si mi CO2 estaría disminuido, ¿cómo estaría? Alcalosis respiratoria. Este CO2 está en 25, o sea, tiene una acidosis respiratoria. En conclusión, mi diagnóstico final sería: es una acidosis metabólica con anión GAP elevado no compensado por una acidosis respiratoria. Ese sería el diagnóstico final. ¿Sí? ¿Me entendieron la idea? Eso que está aquí no se los voy a pedir, eso se los enseño ya en fisiopatología. Lo que vamos a trabajar mucho con fórmulas, con temas de compensaciones. Pero, por ejemplo, lo que quiero que lleguen son de las acidosis Profesor, metabólicas. ¿podría repetir lo último? ¿Cuál? ¿Esa parte? Ya, a ver. Hay diferentes fórmulas, no sé si los tengo aquí. Lo voy a mostrar para que se hagan una idea. Fórmula de compensación. Ya, listo. A ver. Bueno. No se los quiero enseñar porque no los quiero complicar. Pero, a ver. Yo tengo una acidosis metabólica, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Bueno, elevado, isolayado, y hasta ahí tiene su punto. Pero ya, algo más avanzado es ver sistemas de compensación. Ok. Yo sé que en una acidosis metabólica mi CO2 tiene que disminuir, ¿cierto? Porque si no sería una acidosis bravísima, porque mi bicarbonato está bajando. Imagínate que mi CO2 aumenta, o sea, me estaría en un estado muy acidótico. O sea, mi CO2 tiene que disminuir. Pero ¿qué tanto tiene que disminuir? Tampoco tiene que disminuir hasta el cero, ¿no? Tiene que disminuir una cierta cantidad de valor para que sea amortiguo, ¿cierto? Tiene que haber una compensación. Okay. Mi CO2 tiene que disminuir. Está disminuyendo muy bien. Pero ¿será lo suficiente para compensar este valor? Este 25 será lo suficiente. O sea, yo sé que tiene que disminuir mi CO2. No puede aumentar, porque recuerden que tengo una acidosis metabólica. Si aumenta mi CO2, también sería una acidosis respiratoria, ¿cierto? Y no, pues mi paciente va a tener mecanismo para compensar esto, va a tener mecanismo de compensación. Entonces, mi CO2 tiene que disminuir, pero ¿qué tanto? Es ahí donde yo tengo que aplicar una fórmula y ver mi CO2 esperado. Para este trastorno de acidosis metabólica, esa es la fórmula: 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. 2
doctor, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente con acidosis respiratoria? Usaré otra fórmula. Aquí está. Sería 0.2 por la diferencia de CO2. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una alcalosis metabólica? Sería 0.9 por bicarbonato más 9 más menos 2. O sea, para cada trastorno hay una fórmula exacta. ¿Ok? Para ese trastorno es esta fórmula. ¿Y mi fórmula qué me dice? Multiplica 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Eso me dice mi fórmula. ¿No? Lo pongo. Bicarbonato es igual a 6. 1.5. 1.5 por 6, 9. ¿Cierto? 9 más 8, 17. 17 más menos 2. O sea, mi CO2 esperado tiene que estar entre 15 y 19. O sea, obviamente mi CO2 tiene que bajar, pero tiene que bajar entre este rango para que guarde una compensación. ¿Qué pasaría si baja mucho, por ejemplo? Ah, ya se descompensó. ¿Qué pasaría si no baja lo suficiente? También está descompensado. Si por ejemplo sale 25, como estoy teniendo aquí, que es más de 19, eso es una acidosis respiratoria todavía. Si por ejemplo baja mucho, como al 11 por ejemplo, o 10, o 8, o 7, es una alcalosis respiratoria. Como tengo 25, es una acidosis respiratoria. Entonces, mi diagnóstico final, si lo quieren presentar muy bien, sería una acidosis metabólica con anión gas elevado, no compensado, más una acidosis respiratoria, más una hiponatremia, ¿no? Más 5.7, más hipercalemia. Diagnóstico de ABA. ¿No? Ese es el diagnóstico final, finalmente. Acidosis metabólica con anión GAP elevado no compensado, más una acidosis respiratoria, más una hiponatremia, más hipercalemia. Pero antes no había mencionado que en caso de una alcalosis respiratoria el CO2 era bajo Como método de compensación. como compensación, Claro, porque pero lo encontramos alto. aquí está bajo, pero no lo suficiente para que esté compensado. Porque para que guarde una compensación tendría que estar entre 15 y 19. Ya. O sea, ha bajado definitivamente ese paciente. Porque el paciente tiene una acidosis metabólica, ese paciente está hiperventilado, está como en el caso clínico. Claro. Vale. O sea, igual vamos a ser bajo, pero uno va a estar más bajo que el otro. Está bien. No, lo que pasa es que ahí el costado del numerito. Todos son el de arriba es acidosis respiratoria y el de abajo alcalosis Ese respiratoria. paciente está hiperventilando, lo que está diciendo. Porque está tratando de eliminar CO2, eliminar CO2 porque recuerden que el CO2 también te vuelve un estado ácido. Entonces estaba tratando de eliminar ácidos para que finalmente su CO2 baje, pero no es lo suficiente, no llegó a compensar, por eso está descompensado, por eso todavía mantiene este pH, este punto 13. ¿Sí? ¿Me captaron la idea? Sí. ¿Me repito otra vez? No, lo que pasa es que ahí al costado de acidosis respiratoria hay un número. Metabólica. ¿O puedo repetir? ¿Acá? Sí, hay 25. 25. Si es menor de 25. No. Tu margen es 15 y 19. Eso es lo que ha salido de tu cálculo. Ha salido 17. Porque 1.5 por 6 es 9. Más 8, 17. 17 más 2, 19. 19. Claro. 17 menos 2, 15. 15. De 15 y 19 es El un rango de normal. normalidad, donde debería estar. Si está, por ejemplo, en 16, si está en 16 es porque está compensado. Y probablemente no sería 7.13, probablemente sería 7.40, por ejemplo. Claro. Estaría compensado, estaría en el rango. Pero tiene 25, o sea, se escapa de este rango. Y como se escapa, quiere decir que no está compensado. Pero no está compensado, ¿por qué? Porque está haciendo, además de su trastorno de acidosis metabólica, está haciendo una acidosis respiratoria. Ok. O sea, claro, obviamente si no es un trastorno primario,
CO2 no está elevado, pero es un trastorno secundario. Ok, Es ya. un trastorno secundario. Por eso no se lo quiero complicar con menor compensación todavía. Y en el caso de abajo, sería Bueno, el de alcalosis respiratoria. alcalosis respiratoria. Ajá. O sea, por ejemplo, ejemplo sería aquí, no sé, sería un virus. Ok. Claro. Imaginemos. Ya. Entonces, ¿cómo sería el caso? Sería una acidosis metabólica más anión TAP elevado, Ajá. no compensado, más una alcalosis. Ok. Ya cambió. Ya no es acidosis, es alcalosis respiratoria. Porque su CO2 está ahora más bajo. Ok. ¿Sí? Ya. Ya. Ahora sí, gracias. Entonces, ahí está. Este es un ejercicio, ustedes hacen lo demás y vamos a ir corrigiendo. Entonces, en esos grupos, grupo de 3, grupo de 2, grupo de 2. ¿Entendiste? Pero Ah, sí, gracias. Me toca. no, se